Bueno, me puse a pensar sobre la paternidad y verdaderamente la oración que nos enseñó el Señor Jesucristo cuando sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Él dijo, ustedes deben orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Él comenzó con esta palabra tan importante, lo que dije al saludar, esta palabra de 5 letras que lleva un significado profundo, ¿no? Por tanto, la administración de los cielos es a través de la paternidad. Por tanto, y dice la oración, hágase tu voluntad así como en los cielos, también en la tierra. El modelo de administración, cómo Dios quiere darse a conocer en la tierra, es a través de la paternidad. En otras palabras, ¿no? Dios, ¿no? Se entrega a los padres de familia, ¿no es cierto? Y les da la responsabilidad de que ellos, ¿no es cierto?, demuestren que Dios existe aquí en la tierra. Entonces, un padre, en otras palabras, es aquel que está representando a Dios, ¿no es cierto? Entonces, a través del amor, a través del cuidado, a través de la protección. Padre es una palabra que engloba sobre todo el amor. La palabra de Dios dice que Dios es amor y ese es nuestro Padre. Un Padre amoroso es el Padre que quiere darse a conocer aquí en la tierra. Dorian, ¿cuáles son los mayores desafíos que te ha tocado enfrentar como papá? Bueno, en mi caso, yo vengo de una familia disfuncional, donde yo no conozco lo que es vivir con un papá. Sí, obviamente, tuve un padre, ¿no es cierto? Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 1 año, por tanto no tengo el recuerdo ni la experiencia, no sé lo que es vivir con un papá. Entonces, el modelo del papá que yo tuve fue el modelo de que alguien me sacaba los domingos a pasear, ¿no es cierto? Entonces, nadie nace sabiendo ser padre, pero hay algo que está dentro de nuestro corazón, ¿no es cierto?, que es el Espíritu de Dios, que Él nos enseña sobre la necesidad de ser papá. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo fui papá por primera vez, bueno, se me vino todo encima porque ya no era el gasto de 2 personas, era el gasto de 3 personas, ¿no? Entonces eran una bolsa de pañales, ¿no es cierto?, que según yo iba a durar 1 semana, duraba 2 horas. Entonces ahí viene el sentido de responsabilidad, ¿no es cierto?, de saber que ese gasto va a incrementarse no solamente en pañales, en leche, qué sé yo, atención médica y demás. Y lo primero que uno sabe cuando es papá es que hay alguien que está necesitando y dependiendo de uno, ¿no? Y ese es el sentimiento más hermoso, saber que alguien, ¿no es cierto?, te necesita, alguien te espera, alguien necesita que le ayudes, que le alces, que le bañes, que le cambies, que le des de comer, etcétera, etcétera. Entonces, creo que para mí fue hermoso cuando nació Santiago, mi primer hijo, mi primogénito, ¿no es cierto?, porque le dimos toda la atención. Imagínense, como hijo primerizo y como padre primerizo, perdón, ¿no es cierto?, era una atención pero loca, ¿no? A tal punto que ni había llegado la pandemia, nosotros desinfectábamos nuestras manos, lo teníamos en un ambiente totalmente séptico. ¿Por qué? Porque es la manera de pensar, la manera de cuidar seguramente, y ya, bueno, cuando vino la segunda, ya, aunque era mujercita, sí tenía cuidado, pero no tanto como el primero. Y bueno, el tercero, la segunda es Luciana y el tercero es Matías. Matías ya se cambiaba el pañal solo, así que la atención ya cambió, ¿no es cierto? Pero siempre el sentido de protección es uno de los sentimientos más hermosos que recibes cuando eres padre. Sentido de protección. Realmente no hay mejor manera de definirlo, aunque muchas veces es inentendible ese sentido de protección, pero ustedes lo saben hacer de una manera magistral. Con todo lo que has vivido, querido Dorian, con toda la experiencia que tienes ahora, porque tus hijos ya son universitarios y solamente Matías está para terminar el colegio, ¿cierto? Entonces, ¿qué consejo dejarías para los padres primerizos que están como vos estuviste un día? Bueno, creo que lo más importante para poder recibir esta responsabilidad, primero es que Dios sea tu Padre.
Les dije, el modelo de la paternidad es Dios. Y Dios le ha confiado a los papás de familia, ¿no es cierto?, el poder bendecir, el poder dar dirección a sus hijos. De hecho, ser padre, esas 5 letras que vuelvo a reiterar, tienen un significado. Cuando uno es padre, primero es pastor de sus hijos, la letra P. La letra A es amigo de sus hijos. La letra D es director de sus hijos, porque solamente el padre sabe dónde lo va a llevar a su hijo. La letra R, un padre tiene que ser responsable, y la letra E tiene que ser especial para sus hijos. Por eso, el que realmente vive estos 5 significados es un padre que puede salir adelante. Por tanto, no hay algo que tengamos que aprender, hay algo que tenemos que escuchar en el corazón y que el Espíritu Santo ya pone en nosotros, ya nos ha dado esa capacidad. Es como el niño, cuando el niño nace, internamente él ya sabe lo que tiene que hacer. Nadie le ha enseñado a amamantar, pero de repente él nace y lo primero que busca es el pecho. El padre es igual. Cuando el padre es padre, entonces le nace un sentimiento, vuelvo a reiterar, de protección. Pero este significado de padre es un significado completo. ¿Para qué? Para que Dios sea mostrado a nuestros hijos. Y todos los papás primerizos tienen que buscar primero a Dios para ser excelentes padres. En el caso tuyo, eres padre biológico y también eres padre espiritual. ¿Qué le dirías tanto a tus hijos biológicos como a los espirituales, obviamente, respecto del tema de la paternidad? Y por favor te voy a pedir que luego de la entrevista puedas escribir en nuestras redes ese acrónimo que hiciste con la palabra padre. Claro que sí. Bueno, a ver, yo pienso que la relación, haciendo alusión un poco al acrónimo que tú dices, esa relación que tiene que tener un padre con un hijo. Es decir, si nosotros no somos verdaderos padres con nuestros hijos, tanto naturales como espirituales, ¿no es cierto?, ellos van a buscar amistades fuera de la casa. Ellos van a buscar amistades fuera de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que ser primero sus pastores, ¿no? Los padres de familia son los primeros pastores de su rebaño, de sus ovejas, ¿no es cierto? Entonces el pastor, el padre, tiene que oler a oveja, porque son sus ovejas, son herencia de Jehová, ¿no es cierto? Tienen que ser amigos, reitero otra vez, porque si no van a buscar amigos fuera de la casa y van a buscar amigos fuera de la iglesia, ¿no? Tienen que ser los directores, porque así como un director técnico dirige un equipo, el director técnico no juega, pero los jugadores hacen todo lo que el director técnico es lo mismo. Los hijos naturales y los hijos espirituales deben hacer lo mismo, porque hay un corazón que está orando, hay un corazón que quiere, obviamente, llevarlos a un destino correcto, perfecto, ¿no es cierto? Pero además la responsabilidad es muy importante, ¿no? La responsabilidad en darles a ellos lo que ellos necesitan, en darles la palabra necesaria, el consejo necesario y sobre todo ser especiales para ellos, ¿no? Yo soy un convencido de que esta palabra familiaridad se ha utilizado mal, porque con el tema de decir no te familiarices, yo no le diría a mi hijo no te familiarices, no, yo quisiera que mi hijo, ¿no es cierto?, sea tan unido, que yo sea su mejor amigo, que yo sea su mejor confidente, ¿no es cierto?, y no ponerle una línea. El respeto, cuando amas a alguien, siempre va a haber respeto, así que yo creo que necesitamos hoy en día, ¿no es cierto?, ser verdaderos amigos de nuestros hijos y verdaderos amigos de los miembros de la iglesia.